El Sarcoptes scabei variedad hominis es el causante de la escabiasis. Y recuerden que más que los síntomas sean causados por la infección, es por la reacción alérgica. Y hay que recordar estas 4 o 6 semanas que puede presentarse desde la infestación hasta los síntomas. En la primoinfección después puede tardar simplemente días en tener los síntomas. Recordar que en lugares donde hay gran concentración de personas es donde es más frecuente que se adquiera. ¿Dónde? En hospitales, en hoteles, en asilos, en cualquier lugar donde haya muchas personas. ¿En qué lugares se presenta? En axilas, puede ser la región submamaria, genitales, abdomen, nalgas. En niños es muy frecuente en manos y también en las áreas interdigitales. Hay que recordar siempre estos nódulos que se presentan en el escroto y son muy característicos. El síntoma principal es el prurito. Siempre que tengan un prurito muy fuerte, familiar, o un prurito muy intenso, con pocas lesiones, tienen que buscar directamente las lesiones de escabiasis. Podemos ver desde las lesiones características, que son los surcos, pero no siempre los podemos ver. A veces solo vamos a ver pápulas o estas lesiones que son pues costras, tal vez algunos surcos, pero generalmente pues las costras y las pápulas. Bueno, también es bien característico estos nódulos escrotales, ¿sí? Siempre que veamos estos nódulos escrotales con mucha comezón, pensar en escabiasis. En niños son muy frecuentes las lesiones tipo vesículas en manos y en pies. Vesículas en manos y pies, piensen en escabiasis, y esta imagen característica en cielo estrellado. Hay una forma especial llamada sarna noruega que se da en pacientes con inmunodepresión, en pacientes con alteraciones mentales que están tomando medicamentos para problemas mentales, ¿sí? Son placas muy escamosas, gruesas, puede haber engrosamiento de las uñas y puede haber una verdadera eritrodermia con esta presencia de estas costras. Y hasta pueden llegar a estas lesiones tan importantes. Estas personas tienen millones y millones de ácaros, a diferencia de las personas con infecciones que tienen algunos pocos. Es sumamente infeccioso y puede causar epidemias. ¿Cómo se ven los huevecillos? ¿Y cómo se ve el ácaro? Recuerden que es como una reacción alérgica a los huevecillos, a los exíbalos. Los exíbalos son la popó. Y siempre recuerden que el tratamiento es familiar, debe darse el mismo día y debe al mismo tiempo hacerse las medidas de higiene de ropa y también de los lugares donde nos sentamos y donde nos dormimos. Y toda la ropa de cama. Bueno, los diagnósticos diferenciales, algunas picaduras, especialmente la simidiasis. Vemos estas lesiones papulares, algunas nodulares, los signos de rascado, las escoriaciones, ¿sí? Y tienen este patrón característico de desayuno, comida y cena. Las picaduras luego siguen estas líneas de lesiones, ¿sí? No se fijan líneas. Aquí no se ve tanto, de hecho aquí parecería más que una simidiasis, una furunculosis, pero estos son muy característicos. Y también en un niño que vean estas lesiones en manos y pies podría ser simplemente un prurigo por insectos, pero es estas características de lesiones lineales en patrón de desayuno, comida y cena de la simidiasis. También una pitiriasis rosada que se caracteriza por estas máculas eritematosas redondeadas en tronco y precedidas por 1 o 2 semanas por una placa de iguales características, pero del doble o triple del tamaño, que se llama placa heráldica. La urticaria, la lesión característica de la urticaria, pues es una lesión pues elevada, puede ser rojiza o puede ser del color de la piel, como vemos aquí, por edema de dermis y epidermis, pero lo característico de las lesiones urticariales de los sabones es que duran como lesiones individuales menos de 24 horas y es muy característico que el paciente se vea así, pero cuando llega a su consulta no traiga absolutamente nada, ¿sí? Las lesiones que desaparecen en menos de 24 horas
hay que pensar en urticaria y también pues dan mucha comezón. Recuerden que la urticaria se trata muy diferente con antihistamínicos, pero de los tipos no sedantes se puede agregar Montelukast o a veces en casos muy severos podríamos inclusive dar ciclos cortos de esteroides. Bueno, ¿qué es la dermatitis herpetiforme? La dermatitis herpetiforme es una alteración de la piel hacia la gladina. Es, digamos, que la forma cutánea de una enfermedad celíaca. Recuerden que la enfermedad celíaca, al tener contacto con gluten, pues vamos a tener estos síntomas intestinales, aunque a veces simplemente puede haber anemia. Y recuerden que algo muy importante de la enfermedad celíaca y de la dermatitis herpetiforme es que si no lo tratamos adecuadamente puede llevar a linfomas de tubo digestivo, ¿sí? Bueno, no si no lo tratamos, más bien si no hacemos que el paciente deje de consumir iliadina. Y recuerden que se puede diagnosticar con anticuerpos transglutaminasa, pero aquí que vamos a ver son lesiones vesiculares muy pequeñas que se rompen fácilmente en áreas extensoras, en áreas de psoriasis, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? La psoriasis, esta sería una psoriasis en gotas de pequeños elementos redondeados, son placas eritematoidescamativas en áreas de psoriasis. Y es muy frecuente la afectación también de manos, la afectación de uñas. Recuerden que en la psoriasis siempre la afectación de uñas hay que pensar en una artritis psoriásica, especialmente si tienen afectación de todo un dedo que se llama dactilitis. Y recuerden que cuando tenemos la psoriasis, cuando la psoriasis está en gotas, también lo podemos relacionar con afectaciones por estreptococo. Nos queda un poco de tiempo en escabiasis. Quiero recordarles tratamiento de estas tres enfermedades tan comunes. La primera es la urticaria, que la deben de recordar por estas lesiones evanescentes que duran menos de 24 horas. ¿Cómo lo tratamos? Con antihistamínicos de segunda generación, los que no causan efectos secundarios de disminución de la conciencia ni quitan la comezón, como la loratadina, desloratadina, cetiricina. Se pueden iniciar con una vez al día, por ejemplo, 10 miligramos de loratadina o 5 de desloratadina, pero hay que aumentarse la dosis y se puede inclusive cuadruplicar. En caso de que no haya respuesta, podemos agregar un inhibidor de leucotrienos, como puede ser el Montelukast. Pueden ser 10 miligramos diarios de Montelukast o hasta 5 miligramos diarios de Montelukast, dependiendo de la edad, ¿sí? Existen formas especiales de urticaria, por ejemplo, al ejercicio, al calor, al frío, y en ese caso, pues hay que evitar esos factores desencadenantes. También hay que tener en cuenta el dermografismo. El dermografismo es una forma especial de urticaria muy común, afecta al 5% de la población y consiste en esta elevación de lesiones cuando hay un raspado de la piel, ¿sí? Y esto, por ejemplo, si el paciente se rasca, pues va a haber este tipo de lesiones que ven. Recuerden que si tenemos una roceola acompañada de estas lesiones circulares eritematosas en palmas y plantas, pues lo que vamos a pensar es en una sífilis. Y si tenemos la sífilis, pues lo que hay que ver también es que se trata muy fácilmente. ¿Cómo? Con 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica, en ocasiones en monodosis o en formas terciarias o en formas especiales vamos a dar 3 dosis, ¿sí? De 2.400 separadas por una semana. Recuerden que si la sífilis no se trata puede progresar a una afección terciaria con complicaciones a todos los niveles y que la forma primaria es el chancro en el área de inoculación y el chancro es una úlcera no dolorosa pero muy llamativa. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues esta es una psoriasis gutata. La psoriasis gutata
Se puede tratar normalmente como una psoriasis, pero también podemos darle antibióticos si notamos que el paciente tiene una faringomigdalitis y puede curar. ¿Cómo se trata la psoriasis? Pues se puede tratar con combinación de esteroides tópicos acompañados de agonistas de calcio, agonistas de vitamina D, como el tacalcitol, el calcipotriol, que es menos efectivo, pero puede ser el tacalcitol, y también podemos estar acompañadas de urea o de ácido salicílico. Recuerden que los esteroides tópicos no deberían de utilizarse solos, están contraindicados los tomados. También podemos estar utilizando retinoides especiales como el tazaroteno, ¿sí? Y si solo hubiera descamación, puede ser inclusive solo urea o ácido salicílico. Si no, recuerden, agonistas de vitamina D como el tacalcitol y el calcipotriol, el tazaroteno y la combinación de esteroides con urea y ácido salicílico. De manera sistémica utilizamos el metrotexate. En los eczemas hay que quitar los eczemas. Se pueden utilizar esteroides dependiendo de qué área. Por ejemplo, en el cuello, en los pliegues, siempre de muy baja potencia, cuando puede ser hidrocortisona, podría ser desonida ya en casos extremos. Recuerden que siempre las áreas muy húmedas con ampollas hay que utilizar lociones o curas más húmedas. En lesiones más crónicas y secas hay que utilizar ungüentos, pomadas o cremas. Y nuestro tema que estábamos viendo, la escabiasis, un prurito familiar intenso con pocas lesiones o con presencia de pápulas y estas escoriaciones en áreas características, en nalgas, en áreas interdigitales, en axilas, ¿sí? Hay que pensar en esto. También la presencia de estos nódulos en testículo, ¿sí? O las lesiones muy escasas con un prurito intenso, hay que pensar en escabiasis. En niños son muy características la afectación de palmas y plantas con presencia de vesículas, ¿sale? Presencia de vesículas en palmas y plantas en niños, hay que pensar en la presencia de escabiasis. No olviden, si piensan en escabiasis, si el paciente vive con otras personas y les dice que también tienen comezón, su diagnóstico ya está hecho. ¿Cómo se trata la escabiasis? Se puede tratar con permectrina, se puede tratar con pomadas tópicas de diferentes elementos que van desde el azufre al 5 al 20%, cromatitón, hay muchos. El más común y el que más les recomiendo tópico es la permectrina, ¿sí? Pero también si ya todos son adultos, podrían utilizar ivermectina tomada, generalmente 2 tabletas juntas. Si el paciente pesa menos, si pesa 30 kilos sería una sola, si pesa 45, una y media, si pesa 60 ya le tocan 2 pastillas. Deben tomarlas todo al mismo día y es bien importante el lavado de la ropa de cama y de toda la ropa, inclusive la que no han utilizado, y el aseo también de los muebles y los lugares donde ellos han estado recostados o sentados, ¿sí? Y hay que tratar a todos los familiares con los que se tenga contacto directo, porque si no, se va a dar lugar a reinfecciones, ¿sale? Y recuerden que es muy importante también detectar los casos en hospitales porque pueden hacer verdaderas epidemias cuando no los detectamos. Y pues es todo.